En este video vamos a hablar de Egipto y los legados que lo marcaron. Empecemos. Hacia el quinto milenio antes de Cristo. Pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, en el noreste de África. Aprovechaban el agua y la fertilidad del suelo y poco a poco se creó una gran civilización. Y se la llamó Egipto. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura que junto con la ganadería era la base de la economía. El río era también el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo. El ciclo de los trabajos agrícolas. El río era fuente de vida solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban, y el resto era desierto. Cada año, con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaba depositada una capa de limo negro que fertilizaba el suelo. Se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario. Así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se formaran zonas pantanosas e insalubres. Los periodos históricos. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas a orillas del Nilo fueron convirtiéndose en ciudades-estado que acabaron unificándose en dos grandes reinos: el Alto Egipto, con capital en Tebas, y el Bajo Egipto, con capital en Menfis. A partir del tercer milenio antes de Cristo, se inició el periodo de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. La decadencia definitiva de esta civilización no se produjo hasta principios del primer milenio antes de Cristo. Imperio Antiguo. Se unificaron los reinos del Alto y el Bajo Egipto bajo la figura del rey o faraón, jefe político y religioso. La monarquía se consideró divina, y su cultura fue muy conocida. Imperio Medio. Tras un periodo de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó la máxima expansión territorial. Imperio Nuevo. Durante este periodo, se alcanzó la máxima expansión territorial llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio y se construyeron muchos templos. Decadencia. Empezó la decadencia de Egipto, con épocas de dominación extranjera. En el año 30 a.C., pasó a ser una provincia romana. Estructura social jerarquizada. El faraón. El faraón era, a la vez, el rey y un dios viviente. Representaba la máxima autoridad política, militar y religiosa. Privilegiados. Eran los sacerdotes y nobles. Los sacerdotes vivían en los templos y estaban encargados del culto de los dioses. Artesanos, mercaderes y campesinos. Eran personas libres. Los artesanos y mercaderes vivían en ciudades o aldeas, y estaban protegidos por el faraón. Esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas con deudas. La mayoría trabajaba para el faraón. Organización política. Desde el Imperio Antiguo,
En Egipto se estableció un gobierno monárquico a cargo del faraón, que era considerado como el hijo del dios Sol y representante de la divinidad de la tierra. Entre los principales faraones se destacan Narmer, primer faraón y fundador de la dinastía I. Ramsés, fundador de la dinastía XIX, reinó en los años 1295 a 1294 a.C. Los egipcios creían que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo. El poder era hereditario, por lo que los miembros de una misma familia o dinastía gobernaban por largos periodos. El incumplimiento de las leyes del faraón podrían ser sancionadas con multas, azotes o con la propia muerte. En las ciudades habían tribunales de justicia que ejecutaban las leyes del faraón. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes. Cultura. Escritura. Su escritura era igual a la de Mesopotamia, la cual fue la pictográfica. Después evolucionó y fue la cuneiforme y adoptó una forma más compleja y se la llamó la escritura jeroglífica. Las matemáticas y la astronomía. En geometría los egipcios sabían calcular el área de un triángulo, la de un trapecio o la de un círculo, incluso conocían un número aproximado al pi. Las observaciones astronómicas les permitieron establecer el calendario solar de 365 días. El primero en dividir el día en 24 horas. Medicina. Las técnicas de momificación proporcionaron conocimientos de anatomía. También desarrollaron métodos como las inhalaciones de productos aromáticos contra la tos. Y la composición de sus medicinas son las mismas que se usan actualmente. En los papiros se escribían los tratamientos de las enfermedades respiratorias, digestivas, del oído y de los huesos. Tecnología. Navegación. Fue el sistema de transporte predilecto de los egipcios, pues el Nilo les permitía viajar a las principales ciudades del reino. La navegación marítima se desarrolló para el comercio y la guerra. Construyeron barcos de vela y de remo. Alquimia. Los egipcios distinguían minerales como el oro, la plata, entre otros. También prepararon multitud de productos: jabón, sosa, sales amoniacales, pastas cerámicas, tintes, medicamentos y venenos. Arte. Arquitectura. Sus edificios tienen tamaños colosales y generalmente son templos y tumbas. Las pirámides son las construcciones más emblemáticas. Escultura. Se realizaban sobre piedra, madera o bronce. Representaban a dioses, faraones, personajes de la corte y animales divinizados, en una actitud estática y majestuosa. Pintura. Se utilizaba para decorar templos y tumbas, e ilustrar papiros. Emplearon la técnica del fresco diluyendo pigmentos de distintos colores en agua, para aplicarlos en la pared húmeda. Religión. El culto divino. Los egipcios eran politeístas. Existían algunos dioses comunes a todo el territorio, como Horus, Isis, Osiris o Amón. Pero cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. Siguiendo el mito de Osiris, el faraón iniciaba su reinado como la encarnación de Horus. Y al morir se convertía en Osiris para reinar en el mundo de los muertos.
El templo era considerado el hogar del dios y solo podían acceder a él el faraón y los sacerdotes. En las estancias oscuras del interior los sacerdotes llevaban a cabo los rituales y presentaban ofrendas a los dioses en nombre del faraón. Los templos eran unas construcciones enormes de columnatas y grandes muros de piedra, grabados con jeroglíficos e imágenes religiosas. Destaca el templo que hizo construir Ramsés II durante el Imperio Nuevo, el de Abu Simbel. Creencias funerarias. Los egipcios creían en una vida eterna después de la muerte. Para ellos el alma era inmortal y tras la muerte debía ser juzgada por Osiris, con el fin de poder disfrutar de la vida eterna. Por eso, llevaron a cabo la momificación de los cuerpos y construyeron grandes edificios para proteger estas momias. Había distintos tipos de momificación, según las posibilidades económicas de la familia. Tumbas. Las tumbas que se han conservado corresponden a los miembros de familias reales y nobles, pues la mayoría del pueblo egipcio era enterrado directamente en la arena del desierto. El tipo de tumba más emblemática del antiguo Egipto fue la pirámide. Primero fue escalonada y luego evolucionaron a las paredes lisas y altura considerable. Situación de la mujer. Las mujeres disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica. La mujer gozó de mejor posición y condiciones menos desiguales respecto a los hombres. Las mujeres de la casa real podían ser funcionarias o militares. También había sacerdotisas. A diferencia de otras civilizaciones, no era raro que una mujer llegara a ser reina, esto porque el derecho de sucesión se basaba en la divinidad de la sangre real y no en la sucesión patriarcal. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video.